Hola. Segalmex sin duda va a dar mucho a investigar en los años venideros. Si López Obrador logra poner a un sucesor, aún así el escándalo puede ser de tal magnitud que ni con heredero en el trono va a poder detener esta avalancha que se les viene encima. Segalmex ha sido de verdad el epicentro de la corrupción del gobierno de la 4T. Es el lugar de donde se han hecho fortunas inmensas que les ha dado a ganar a una serie de personajes cantidades que de verdad nos asombra, porque inclusive parte del endeudamiento que va a dejar López Obrador tiene que ver con este dinero que se desvió hacia Segalmex o que se programó para Segalmex y que finalmente en lugar de llegar a los pobres llegó a los bolsillos de esta bola de rufianes. Pero hoy no vamos a hablar solamente del desfalco, de los desvíos y de cómo descaradamente López Obrador trata de ayudar a su amigo Ovalle, su expatrón y hoy socio, para que no salga raspado, al contrario, que lo que se integre hoy lo ayude a encontrarlo inocente para que en el futuro no se pueda estar hurgando porque ya fue cosa a lo mejor juzgada incluso. Vamos a ver mucho de este jugueteo legal para que López Obrador deje pues el camino liberado para Ovalle y algunos otros que le ayudaron a financiar fortuna personal y proyectos políticos en puerta como la sucesión presidencial. Hoy vamos a hablar del desvío de las despensas. Y esta vez no las van a enterrar, esta vez no las van a echar a perder, esta vez no van a hacer una fosa clandestina para ocultar su inoperancia. Esta vez las despensas han llegado a Cuba y Venezuela, una situación que ya se comentaba, pero que solamente en un momento de los casi 5 años de López Obrador se pudo tener conocimiento, y eso porque el Departamento del Tesoro abrió una investigación por una empresa que ha estado violando esta censura comercial, este bloqueo comercial que tiene contra Venezuela, y que una empresa mexicana lo burló, y que de pronto se descubrió que esta empresa mexicana estaba llevando maíz y alimentos a Venezuela de Segalmex, y que cobraban en petróleo, y ese petróleo se mandaba a la India y se procesaba como combustible que incluso Rocío Nale fue gestora en la India para la refinación del mismo, y que, bueno, finalmente no sabemos dónde está ese combustible, si fue para un negocio particular, y el Estado mexicano sí estuvo involucrado. Hoy vamos a hablar de cómo las despensas han llegado a Cuba. Las despensas que deberían de ser para los pobres en este país están llegando a Cuba y a Venezuela. Quédese, regreso de inmediato. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Me da mucho gusto saludarlos. Oigan, no se pierdan, hemos tenido entrevistas esta semana. El lunes estuvimos con Marco Alevario Turcot. Excelente, hablamos de los farsantes de la 4T. Y miércoles por la noche, o sea, anoche, tuvimos a Adriana Dávila. Híjole, se puso intensísima la entrevista. Ha causado mucha polémica. Algunas reacciones, pues ya sabemos, a los que no les gusta que de pronto nos hablemos con la verdad, pero era necesario. Y hay puntos interesantes en lo que habla Adriana, de cómo podemos rescatar el país, pero también de lo que ya está muy avanzado en el tema de descomposición política. En fin, no se la pierdan. Ahí se las dejo. Vamos a tener en los siguientes días a otros invitados. Ahora sí que como vaya
acomodándose la agenda de los mismos. Bueno, vamos a platicar de este tema de Segalmex. Terrible, terrible, la verdad, lo que está ocurriendo con nuestro país, sin duda. La estafa Segalmex, gente de buen rostro, la secretaria del gabinete de López Obrador, y alimentos a Cuba y Venezuela. Se detecta un desvío de alimentos a Cuba y Venezuela y sin duda se confirma que han salido de Segalmex. La información es de Salvador García Soto en el Universal, publicada el 25 de este mes, que finalizó y que la tenía guardada porque la verdad de pronto se nos ponen muchos temas enfrente y más este tema de los migrantes, así que de pronto nos metimos todos al tema de los migrantes, luego a lo de los consejeros del INE, y esta nota ahí la he tenido en la congeladora, pero vale la pena hablar de este tema, que en este canal hemos tenido más de 11 videos. De hecho tengo un video que dura casi una hora donde les he narrado cómo López Obrador ha beneficiado, pero con nuestros impuestos, a la dictadura de Venezuela. Detrás del saqueo de recursos más grande que se haya documentado en una dependencia del gobierno federal, más grande, antes no, o sea, los del pasado, como dice López Obrador, son un jardín de niños. El saqueo más grande registrado en la historia, en una sola dependencia, no fue Sedesol con Rosario Robles, o sea, no, y no es defenderla, o sea, ya saben ustedes que yo soy el primero que opina que Rosario debe de estar en la cárcel, pero hoy estamos hablando de cuestiones que triplican el saqueo y es Segalmex. Sin duda es Segalmex. Bueno, esto ha ocurrido en este sexenio, en el sexenio que iba a combatir la corrupción. Y Segalmex es el símbolo de que López Obrador mintió y seguirá mintiendo. Aún hay muchas cosas por conocerse para entender cómo fue, qué, y bueno, justo en el gobierno que dice que llegó a combatir la corrupción. Ahí se pudieron, hasta ahorita, porque ahora sí que anótemelo a la cuenta, todavía falta conocerse lamentablemente más, pero bueno, hasta ahorita lleva la cuenta 15,000 millones de pesos. A ver, algunos dicen 8,000, otros dicen 12,000, son 15,000 millones de pesos. Es el doble de la estafa maestra, así, el doble de la estafa maestra. Bueno, son 15,000 millones de pesos del erario público, de los impuestos que hemos pagado usted y yo. 15,000 millones de pesos que hubiesen servido para pavimentar infinidad de kilómetros de calles, para hacer escuelas, para terminar los hospitales que pues, están abandonados. Muchos hospitales que López Obrador se supone que fue a inaugurar, ni siquiera se han puesto en operación. Tiene todo el estilo de Peña Nieto. Y finalmente, nada más lo básico, no hay vacunas. Y no me refiero al COVID, no hay vacunas para todo el cuadro básico que se requiere en el esquema de vacunación de este país, y que sí lo había, y que teníamos un proceso. Bueno, no hay vacunas ni para la rabia, pues. Tenían, los médicos están alarmados, o sea, tenían años de no darse brotes de rabia, y hoy está siendo muy común encontrar brotes de rabia. Nada más empezando de ahí. El personal del paludismo y del dengue marchando en las calles para protestar, porque pues no hay dinero para las brigadas, no hay dinero, no compraron los insecticidas a tiempo. Espérese que lleguen las agüitas y va a ver usted la de contagios por dengue, y lamentablemente recuerden que hay dengue hemorrágico. 15,000 millones de pesos que hubieran servido para comprarle patrullas a los municipios, armas a los policías municipales que no tienen más que macanas o palos para defenderse del crimen organizado. 15,000 millones de pesos que hubiesen servido para medicamentos contra el cáncer, para casas de estas donde las mujeres se refugiaban si había violencia familiar, que la cerraron. 15,000 millones de pesos que hubieran ayudado para mantener el programa de aula de todo el día, se me olvidó ahorita cómo se llama, la escuela de tiempo completo, perdón, y que ayuda enormemente para que las madres que no les alcanza la lana puedan tener 2 trabajos si es posible, o un trabajo donde salga tarde y no esté pensando
en qué hacer con su chamaco. Y bueno, puedo hacer una lista gigantesca de lo que se podría comprar con 15 mil millones de pesos. 15 mil millones de pesos es el presupuesto que podría tener un estado pequeño de la República, de ese nivel. Bueno, a ver, se las voy a poner más fácil. Al metro de la Ciudad de México le invirtieron 5 mil millones de pesos para mantenimiento y Claudia Sheinbaum hizo fiesta nacional. No, le vamos a meter 5 mil millones de pesos al metro de mantenimiento. Y qué chido. Nada más que se están robando 15 mil. Mejor métanle los 15 mil y róbense los 5. No sean cabrones. O sea, es de ese nivel de desproporcionado está el asunto. O sea, ¿de qué me sirve que le metas 5 mil si te estás robando 15 mil? Y el metro realmente no necesita 15 mil, necesita 20 mil. Esos 15 que te robaste más los 5 que le estás metiendo. Y para medio más o menos darle una chaineada, ¿eh? Es que ese es el tema. Y bueno, nada más en tema de becas, o sea, ya que le encanta tirar el dinero y dárselo a las personas como una limosna, nada más en limosnas 15 mil millones de pesos le ayudaría a no estar retrasando la entrega de programa, porque ese es el otro problema. Sí, los tienen en las listas y les dan su credencial y el programa quién sabe cuándo llega y llega a veces sí, a veces no, y cuando se les pega la gana. Por lo menos podría repartirlo en dádivas como le gusta hacer, pero cumplirles y no tener una tarjeta sin fondos. O ir a un cajero de esos chafas del Banco Bienestar y que pues no tengas fondos porque simplemente no les han depositado a los abuelitos porque no tienen dinero. Así de claro. Bueno, son 15 mil millones de pesos. A través de programas alimentarios que fueron utilizados por un grupo de funcionarios de esa dependencia para simular compras y contratos, inflar precios y lograr la autosuficiencia alimentaria y económica, pero no de los mexicanos, sino de los directivos de la empresa pública que tiene esa misión. Mientras las denuncias y órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República en contra de 22 personas, menos 12 de ellos funcionarios de segundo y tercer nivel, 4 directivos de la empresa beneficiada y 6 que recibieron recursos derivados, empiezan a ejecutarse y apenas han sido detenidos 9 de los acusados. Afloran datos nuevos sobre este desfalco histórico detectado y documentado por la Auditoría Superior de la Federación y difundido desde el 2022 por investigaciones periodísticas de medios como Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, que han sido muy puntuales en estas investigaciones que le han hecho a Segalmex. Y que revelaron desde el 2022 cómo se realizó el desvío multimillonario de recursos a través de la simulación de la compra de 7.8 millones de toneladas de azúcar, cómo se pagó por servicios no comprobados de conservación y fumigación de granos y cómo se contrató supuesto equipo de laboratorio y de pesaje con contratos incumplidos, entre muchos otros actos de corrupción. Aquí en este canal hicimos video nada más, por ejemplo, de un caso donde compraron los costales para guardar el alimento, y los costales se detectó en la auditoría que fueron pagados a sobreprecio, es decir, un costal en el mercado costaba un precio base, a la empresa que se la compraron ellos costó 6 veces más el costal. O sea, el precio de 6 costales se lo pusieron a uno. O sea, le compraron a la empresa más cara. Número 2, no les entregó los costales. No estaban los costales, no había constancia de que entregaron los costales. Pero eso no es lo mejor. Le pagaron a la empresa por adelantado. Así de cerdos. En la administración de Ovalle. ¿Y qué sucedió? Todos los involucrados en la compra de estos costales, que fue brutal, fueron 6 compras con diferentes empresas que crearon, y finalmente todos ellos a la par lanzaron un desarrollo inmobiliario con venta de casas de lujo y terrenos allá en la península de Yucatán, en Mérida, que es donde están ahorita floreciendo estos desarrollos inmobiliarios. O sea, chulada. Son tan descarados que en el momento que hicieron su tranza y se cobraban por adelantado, en ese momento estaban lanzando el proyecto inmobiliario. De ese nivel de descarados. Así.
Bueno, un primer dato que sorprende tiene que ver con la afirmación pública que hiciera el presidente López Obrador en su mañanera del pasado 16 de marzo, donde el presidente defendió a su amigo cercano, mentor, su primer patrón, Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex, y quien no ha sido acusado de nada, a pesar del megafraude. Y por el contrario, se le protegió con un cargo en la Secretaría de Gobernación. Ignacio Ovalle, un agente es de buena fe, desde mi particular punto de vista, dice López Obrador, y que lo engañaron, pobrecito. Pero bueno, lo engañaron priistas malos al que él les dio la chamba. Pero a los que recomiendo que deben de acusar y meter a la cárcel y que traicionaron a Ovalle son a esos priistas de malas mañas, acostumbrados a robar. Y bueno, Ovalle los metió, abusaron de su confianza y empezaron a hacer negocios. Así dijo en la mañana era López Obrador, a grandes rasgos. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ay, ay, 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 ay! Bendito país, es de verdad una belleza este país, lleno de sujetos que de verdad le han dado en la madre a mi bella nación. Ahí está López Obrador junto a Ovalle en el momento de la transición, después de que había triunfado electoralmente y comenzó a armar su equipo de gabinete. Ahí estaba Ovalle ya ungido con varios zampones que después lo acompañaron en Segalmex. Finalmente, como dato nada más curioso, están en las escalinatas de la casa propiedad de Manuel Bartlett, y que por cierto, hace unas semanas dimos aquí a conocer que ahí sí la fiscalía desalojó a militantes de Morena que tenían ocupada esa casa en señal de protesta. Ahí sí la ley es la ley. En fin, sigamos con la nota. Vamos a dejar ahí al ampón de Ovalle. Pues resulta que entre los principales acusados por el saqueo de Segalmex está el exdirector de Administración y Finanzas, René Gavira Segreste. Por cierto, él es padre de uno de los socios de esta propiedad, de esta empresa inmobiliaria que yo les conté. Bueno, René Gavira Segreste, por cierto, estaba prófugo y acaba de obtener el pasado jueves un amparo definitivo que le otorgó un juez federal del Estado de México, por lo que no podrá ser detenido por el momento. René Gavira dista mucho de ser un priista de malas mañas, como afirmó el presidente, porque fue recomendado e impuesto en ese cargo nada más y nada menos que por Raquel Buenrostro, la actual secretaria de Economía del gabinete de López Obrador. Es decir, que ese que López Obrador señala que Ovalle metió y que es un priista, que traicionaron a Ovalle, que es dentro de estos que de pronto se pusieron a robar. A ver, no. Es recomendado por alguien muy cercano a López Obrador. El acusado y amparado, quien es considerado pieza clave en los desvíos millonarios, llegó a ese cargo por su cercanía con la señora Buenrostro, hoy la secretaria de Economía de López Obrador, quien en 2019, como oficial mayor de Hacienda, era la encargada de todo el sistema de compras del gobierno federal. Recordemos que de pronto se puso a hacer López Obrador compras consolidadas en Hacienda y Buenrostro hizo un desmadre con el abasto. Y por instrucciones de López Obrador fue ella quien designó a la mayoría de los directores de Administración y Finanzas de las dependencias federales. Es decir, ella acomodó en cada dependencia a los directores. Bueno, esas posiciones en las que colocó a gente de su confianza con la idea de tener un contrapeso o cuña en todas las áreas administrativas para controlar a los titulares, todas las áreas que manejaban recursos económicos importantes para las compras, ella elegía a quién debería de nombrarse en la dependencia director administrativo y a ella le reportaban directamente. Así que entonces, este sujeto que hoy es el más buscado porque fue el secretario de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, fue una posición clave que puso López Obrador a petición de, o mejor dicho, Buenrostro a petición de López Obrador, para controlar a Ovalle.
Y es una estrategia bastante interesante que López Obrador, sí, a ti te voy a nombrar el secretario, pero a ver, Buenrostro, tú pon todos los secretarios que van a manejar el dinero y que te reporten a ti directamente. Esto está bastante interesante porque finalmente este director podría terminar diciendo que él solamente recibió órdenes de Ovalle y que a pesar de que le advirtió, hicieron y deshicieron. En una de esas, o en otra, se volvió socio de Ovalle y le entraron juntos a la robadera. El acusado y amparado, quien es considerado pieza clave, bueno, pues por lo pronto ya no va a ser encarcelado porque consiguió su amparo. Es decir, que además de no ser priista, y esto es muy importante, de no ser priista de malas mañas, René Gavira tampoco fue colocado en ese puesto por el director de Segalmex. O sea, Ignacio Ovalle, no es pieza de Ignacio Ovalle. Y eso dijo López Obrador. Ignacio Ovalle les dio la confianza y lo traicionaron. A ver, a él no lo puso Ovalle, sino por la cercanísima amiga del presidente, Raquel Buenrostro. Incluso, hasta antes de ser acusado y de darse la fuga en sus redes sociales, el acusado Gavira Segreste publicaba fotos donde aparecía él abrazando a López Obrador y presumía su cercanía con el mandatario. Bueno, pues acaba de ocurrir. A ver, dijo que la nueva consejera presidenta del INE es de una familia que él conoce, pero que a ella no la conocía. Y le acabamos de publicar la fotografía donde la está abrazando en el 2019. Y dice que no la conocía. Hay también una versión de fuentes confiables, que aseguran que fue el mismo Ignacio Ovalle quien acusó directamente al director de administración, hoy amparado ante López Obrador por los faltantes, las simulaciones y las tranzas que se estaban cometiendo por parte del funcionario recomendado por Buenrostro, como una forma de deslindarse del tema, y que por esa razón el exdirector de Segalmex no lo imputaron y el presidente le pidió al secretario Adán Augusto que lo colocara como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Miren, lo cierto es que este Gavira, el director de finanzas de Segalmex, el que estaba prófugo y que hoy no lo pueden atrapar, este sujeto, en investigaciones mexicanas contra la corrupción, sí sale muy embarrado, pero principalmente por los lazos que tiene con empresas proveedoras y donde están involucrados inclusive familiares de él. Así que, de que está embarrado el señor, está embarrado. Si ahora resulta que Ignacio Ovalle es una víctima porque, número uno, él no lo puso, número dos, él mismo cuando se dieron cuenta de lo que estaban haciendo fue y lo entregó con López Obrador, y de ahí se soltó todo, pues está bastante interesante. Yo no les creo. Yo creo que ambos hicieron un negociazo. Es demasiado el desfalco. A ver, López Obrador es de la vieja guardia. Y en la vieja guardia hay una costumbre, una tradición del priismo viejo. El único que roba es el jefe. Y el jefe decide cuánto salpica a todos sus monstruitos. En cuantito supieron que estaban haciendo el desfalco en Segalmex, López Obrador se les hubiera ido con todo. Y los hubiera movido y hubiera tomado el control. Porque ahí el único que roba es López Obrador. Yo estoy convencido que la gran mayoría de los desvíos que hubo en Segalmex tienen un socio principal y se llama Andrés Manuel López Obrador. Sirvieron a su amo, le dieron su porcentaje a su amo, ellos robaron, les dio la oportunidad de robar, pues sirven al amo, les dio la oportunidad de llevarse una rebanada, pero el botín principal, de verdad estoy convencidísimo que es el propio López Obrador el que se ha beneficiado de esta corrupción en Segalmex. Bueno, el otro dato que empieza a aflojar y hasta ahora no aparece en las investigaciones de la Fiscalía General de la República y no va a aparecer, tienen que ver con el envío de alimentos a Cuba y Venezuela, que habrían salido precisamente de Segalmex. En el caso venezolano lo ayuda, es que hay varias líneas de investigación en el Departamento del Tesoro
que tienen que ver con empresarios mexicanos que, aunque López Obrador lo negó al principio, pero sí fueron exhibidos. Incluso hay investigaciones porque hay detenidos en Estados Unidos que son los que han narrado cómo es que pudieron conseguir estos productos en México a través de Segalmex. Incluso hay embarrado un personaje muy cercano a Marcelo Ebrard, que a través de la Cancillería de Relaciones Exteriores lograron hacer esta negociación con Venezuela. Al final de cuentas son empresarios mexicanos que se buscaban hacer una muy buena lana y terminaron haciendo este negociazo, obteniendo beneficios de Segalmex para venderlos en Venezuela. Bueno, en el caso venezolano, la ayuda alimentaria que mandaba el gobierno de López Obrador a la dictadura de Nicolás Maduro se disfrazaba con el programa Petróleo por Alimentos, que fue revelado en un documento oficial de la Sedena, obtenido durante el hackeo de Guacamaya Leaks. En él se habla de este programa de ayuda humanitaria a Venezuela, que según el periodista Raimundo Rivapalacio, se realizó a través de la empresa mexicana Libre a Bordo, que enviaba a Caracas 210 toneladas de maíz aparentemente de los faltantes del multimillonario fraude en Segalmex, además de 1,000 cisternas de agua potable a cambio de 2 millones de barriles de petróleo, que luego aumentaron a 30 millones de barriles. Uno de los agentes estadounidenses del FBI que participa en la investigación de la conexión Puerto Rico comentó que el desfalco en Segalmex no obedecería a un pésimo manejo administrativo, sino a una operación secreta de México con Venezuela, comenta Rivapalacio en su columna publicada el pasado jueves, en la que habla de una investigación del gobierno de Estados Unidos a militares y directivos de la empresa de petróleos en Venezuela, la PDVSA, y por temas de lavado de dinero en Cancún, los cuales estarían a su vez vinculados a través de la llamada Conexión Puerto Rico, en su capítulo México, al intercambio de alimentos por petróleo con el gobierno mexicano y violando las sanciones comerciales que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela. Por eso es que se abrieron las investigaciones allá. Así que detrás del fraude multimillonario de Segalmex, el que ya muchos catalogan como el mayor saqueo de recursos públicos documentados en la historia reciente del país, parece haber mucho más de lo que se nos ha dicho en las investigaciones de la Fiscalía General de la República y en el discurso oficial. A este paso resultará que ni fue obra de los priistas mañosos, ni todo fue solo corrupción de funcionarios menores ambiciosos y corruptos, sino también una maniobra ordenada desde el más alto nivel de la 4T para saquear los recursos de los mexicanos en forma de alimentos y granos, enviados a los amigos dictadores de este gobierno. Cuando López, ya para cerrar porque la nota es larga, cuando esto como conocimiento de verdad, en una investigación que hicimos hace muchos años, todavía no abría yo el canal. Un día estaba entrevistando yo a la secretaria de Bienestar y comenzó a presumirnos el programa del maíz, porque inclusive querían hacer los conos que se hicieron en los años 70 para almacenar el maíz, pero de pronto empezaron a poner unidades de almacenamiento en comunidades, por ejemplo de Oaxaca, donde el campesino les está vendiendo su producción. Ya no bajan al mercado, ya no buscan un mercado externo, no, ahí mismo Segalmex les está comprando el maíz al precio que les pone Segalmex. Y recuerdo que López Obrador y ella, primero él y luego ella me lo confirma, el programa estaba destinado para que tuviéramos una independencia del maíz que se importa, que es una verdadera jalada. Tendríamos que tener de verdad un desarrollo en el campo que sí se podría, pero con tanta corrupción se le sigue debiendo al campo una vez más, otro sexenio más, que los campesinos terminan olvidados y el campo olvidado, y somos una máquina de producir migrantes. Pero el programa, según ellos, lo lanzaron para esto, para que el productor
en el campo sembrara maíz y tuviera garantizada la compra y los mexicanos no dependiéramos del maíz que se importa y cada vez fuéramos más autosuficientes. La realidad es que en las propias zonas donde están estos centros concentradores de maíz, en las mismas microregiones, ahí mismo ni siquiera hay subsistencia de maíz. O sea, no han logrado con el programa de la compra de maíz y estos centros concentradores, no han logrado resolver el tema de subsistencia. Ahí mismo tienen que estar comprando maíz que viene de todo el maíz que se importa. En las propias regiones donde se produce el maíz. Pero sin embargo, sí están operando estas empresas que están captando el maíz. Y yo ahí le hice la pregunta, ¿a dónde se va entonces el maíz? Si no están resolviendo, si el país sigue consumiendo el maíz que nos están importando, ¿a dónde se va entonces el maíz? Hasta que 2 años después se da la primera alerta con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en donde se pudo confirmar de este programa de petróleo por alimentos. Y que bueno, ahí nos quedó muy claro que este maíz es el que le están enviando a las dictaduras de Venezuela y de Cuba. No solamente eso. Recientemente, en el 2021, el 6 de junio del 2021, hubo elecciones en diferentes estados de la República. Hubo algunos incidentes en diferentes zonas del país en donde hubo elección que fueron capturadas despensas que entregaba Morena. Y yo hice también el video aquí, y aquí subimos las imágenes. Las despensas que capturaron a operadores de Morena con camionetas de los candidatos locales, resulta que las despensas eran cajas de cartón que decía ahí programa alimentario y la fregada, pero resulta que era un programa alimentario de Venezuela. Traía los sellos, la caja de un programa alimentario de Venezuela y la dirección de Venezuela, gobierno de Venezuela, bla, 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 todos los eslogan oficiales. O sea, era una caja de un programa alimentario de Venezuela, pero cuando abrías la caja eran productos de Segalmex. Y esas eran las despensas que estaba entregando Morena. Es decir, no se las trajeron de Venezuela para que nos dieran despensas, no. Los que producen, los que se están llevando la despensa de México a Venezuela, ya se la llevan hasta con caja impresa. Y esas mismas despensas, a la hora de que en la elección todo el mundo quiere despensa, bueno, mandaron las despensas hasta con las cajas que se iban a ir a Venezuela. Es brutal lo que ocurrió, porque son demasiado descarados y porque la verdad es que pareciera que México está dormido. Pareciera que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, del saqueo, de las intenciones y de que al final de cuentas no es su dinero de López Obrador. Con su dinero puede hacer lo que quiera el señor. El problema es que es el dinero de los mexicanos que aportamos como impuesto para tener una mejor condición de vida. Miren, él dijo que iba a mejorar la salud como los países nórdicos, que íbamos a tener el mejor sistema de salud que existe. En ese país, en específico, al que hizo referencia López Obrador, los impuestos, el que más dinero tiene, más paga. Inclusive hasta para una multa de tránsito. El que más dinero tiene, hasta la multa le cuesta más caro al que tiene más dinero que al que tiene menos dinero. De ese nivel, hasta en las multas hay diferenciación. Es un país donde puedes terminar dando el 50 a 54% de tu ingreso. Es brutal lo que cobran en impuestos en este país. No hay ningún ciudadano que se queje de entregar sus impuestos. No hay forma. Ellos
Ellos están convencidos que hay que aportarlo. Pero tiene dos razones de ser. Uno, ganan muy bien. O sea, el nivel de adquisitivo y el nivel con el que de la riqueza que se tiene para vivir, las condiciones son de las mejores del mundo. Entonces, lo que ganas te alcanza para vivir perfectamente, aunque te quite la mitad del gobierno. Y segundo, el gobierno invierte todos esos impuestos en el mejor sistema de salud del mundo. En calles con clima, banquetas con clima, para que cuando nieve, pues se deshaga el hielo y tú camines sin problema en la banqueta, en la calle. O sea, tienen calefacción las calles. Y puedes tomar el agua de la llave sin ningún problema. Y te va a llegar tu gas a tu casa y nunca vas a tener un bajón o un apagón de energía eléctrica. No te van a asaltar en la calle. Bueno, ni siquiera hay necesidad de tener tantos policías. Los policías nada más están para adornar bonita la ciudad porque ni siquiera hay crimen. Los niveles de crimen es bajísimos. O sea, ahí son crímenes por otro tipo, pues. Ahí es más suicidios de que la gente no aguanta las jornadas tan largas en oscuridad. Pero la verdad es que se pagan los impuestos sin rezongar porque tienes un país perfecto. Pero en México pagas los impuestos para que el presidente mantenga la bola de rufianes y huevones de sus hijos, comprando casas de lujo de 20 millones de pesos, para que pongan los mejores restaurantes de Nueva York con estrellas Michelin, para que tengan empresas cuando no se sabía de qué iban a trabajar y vestían con ropa de paca, ahora son dueños de empresas chocolateras, cervecera. Y nomás estamos hablando de los hijos. Ahora vayamos a toda la clase política que gobierna con él. Y estos desfalcos, 15,000 millones de pesos de los impuestos suyos y míos. Vuelvo a insistir, pueden hacer con su dinero lo que se les pegue la gana, con su dinero. El problema es que no lo tenían. El problema es que toda la vida han vivido de sobres y de cash. Y sin duda este dinero y este desvío se convirtió en sobres y cash. ¿No? Al tiempo. Miren, todos dicen no va a pasar nada. No va a pasar nada hoy. Hoy. Pero tarde o temprano va a pasar algo. Y aunque López Obrador ya está en la tumba, peor para él. Porque si sale embarrado uno de sus hijos o alguien muy cercano a él y él ya no tiene ni la forma de meter las manos para salvarlos, sus hijos todavía son muy jóvenes como para que la justicia los alcance. Y eso es lo peor de todo, cuando lo pagas con los hijos. Y no estoy diciendo mala suerte, al contrario, nada más que son los primeros huevones y corruptos que no justifican su ingreso y de la noche a la mañana se volvieron millonarios. Ahora resulta que se van a Aspen de vacaciones. 7,000 pesos cuesta la renta de los esquíes en Aspen. 7,000, y no, o sea, no toda la temporada, no. O sea, el ratito que vas a esquiar, 7,000 pesos cuesta la renta de los esquís. Es impresionante. Soy su amigo Miguel Quintana, nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos, no se pierdan las entrevistas. Ahora estamos haciendo un poco más largo los videos porque son vacaciones y no hay nada que hacer, entonces nos la hemos pasado platicando un poquito más de lo normal. Ya la otra semana normalizamos y le bajamos otra vez los videos a 20 minutos, 18 como los traíamos. Gracias a todos, cuídense, vámonos.